Mira, hasta donde recuerdo, eh, yo conozco o escucho o leo por primera vez a Martín Adán eh, por influencia de Mirko Lauer, que estaba haciendo su tesis o había hecho su tesis sobre Martín Adán, su tesis de licenciatura de San Marcos. Y, y bueno, yo era amigo de poetas, ¿no? De él, de Montalbetti, de Nostroza, y terminé leyendo a Adán, a Rafael de la Fuente Benavides, y también conociendo algo de su... Era un personaje enigmático, ¿no? Un personaje que tenía una particularidad. Venía de una familia muy acomodada, había cambiado su nombre por un seudónimo y había abandonado todo y se había ido a vivir a los bares y los hoteles del centro de Lima, ¿no? Y había terminado en lo que él llamaba el lugar más cuerdo para vivir, que era el Arco Herrero, un manicomio. Entonces había un personaje singular, con una poesía que trastocaba el idioma y una fineza única, y habían los lugares, y entonces conozco a Adán y conozco, digo, su poesía, conozco un poco de su historia y nació la idea. Mira, Laura estaba en Colombia y entonces nos escribíamos y así nació la idea de la película. Sí, mira, el proceso tuvo varios caminos que seguimos, ¿no? Uno fue acercarnos a la gente que lo conocía, y quien más lo conocía era Juan Mejía Vaca. Juan Mejía Vaca tenía una librería de viejo en el centro de Lima, como a una cuadra del parque universitario. Y he pasado unas tardes conversando con él. Como te conté también, nos escribíamos con Mirko Lauer, que me hacía reseñas metafóricas, imágenes que podía suscitar la poesía de Adán. Y también salimos a recorrer con Mario Hacha, con quien decidimos trabajar juntos este proyecto para buscar la imagen y el estilo visual del documental. Decidimos que iba a haber una recreación también del personaje y que íbamos a filmar en los lugares donde él había vivido, pero también en los lugares que lo habían inspirado, Barranco en particular. Trabajamos con una cámara de 16 milímetros en blanco y negro, se produjo toda en Lima, acá la editamos, y la música también fue un tema, encontrar los preludios de Chopin, por ejemplo, que era la música que mejor acompañaba el espíritu fino de salón, pero a la vez de arrabalero de Adán, ¿no? Eh, y después otro hallazgo fue César Calvo, ¿no? Eh, el loco Calvo, que de muy buena gana vino a una tarde a la Universidad Católica a grabar los poemas que habíamos escogido. Mm. No, no sé si lo vio, yo me imagino que no. Intentamos, a través de Juan Mejía Vaca, de llegar a él. Pedimos una entrevista, se negó, pedimos una que nos dejaran filmarlo en silencio, donde él vivía, se negó. Y lo único que pudimos acceder era filmar en el Largo Herrera, en el entorno, pero no, no, él no quería ver a nadie.
Entonces eso no estuvo dentro de nuestras posibilidades. Ujú. Es muy difícil responder. Hay tantos, no hay tanta producción tampoco, ¿ah? Lo que pasa es que la ley bajo la cual se produjeron casi 1000 cortometrajes auspiciaba un tipo de producción muy, no diré austera, ni minimalista, producción eh, muy artesanal y sin mayor trascendencia. Entonces se hizo mucha producción de baratija, este, porque como había un techo sobre lo que podías recuperar, entonces no podías gastar tanto ni en tiempo ni en personaje, y hubo todo un esquema de producción que está en función de la economía y no del arte ni de la cultura. Y ese fue, yo creo, un factor que le dio un perfil, empobreció la producción cinematográfica. Ahí nos formamos, pero yo no diría que haya mucho rescatable, hay quizás un 10% de esa producción que tiene algo de valor cultural o artístico o expresivo, pero la gran mayoría no. Y casi todo eran documentales, se hizo mucha huaco, le llamamos huacocinematografía. O sea, filmabas unos cuantos huacos y hablabas de la cortina mochica, y hablabas de la cultura mochica, ¿no? Eh, ibas a una ruina y contabas una pequeña historia que sacaban de un texto. Eso se hacía mucho. Eh, Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas interesantes, pero fueron lo menos. Entonces, por eso, y después viene esa ley, recuerda pues que se fue con Fujimori, con Boloña en el año 92, y después fueron algunos años en que no hubo dinero para producir. Y, y ahora lo que se produce fundamentalmente pues son películas de ficción y va empezando de nuevo a marcar mucho el dinero, entonces películas que tengan o terror o comedia, y yo no tengo nada en contra de eso, ¿ah? Sino que ese es el perfil que marca mucho, ¿no? Y quizás esa es la respuesta. Ujú. Ese nombre se refiere a un poema que escribe Allen Ginsberg. Eso no está en el corto, pero es un poema que escribe Allen Ginsberg, el famoso beatnik y personaje contestatario del LSD y de la contracultura americana de los años 50 cuando visita el Perú y conoce a Adán en el Cordano, ¿no? Y a mí me impresionó ese nexo entre estos dos personajes representantes de un espacio de contracultura en dos eh, s- países y culturas tan disímiles como eran los Estados Unidos de los 50 y el Perú de la época. Y eso le da el nombre al corto. Es un corto que a mí me tocó mucho hacerlo y duró en el tiempo. Y todavía lo veo y encuentro que tiene hallazgos visuales, y yo le tengo que agradecer mucho el trabajo de Mario Hacha, que tuvo un aporte visual que me parece muy logrado. Y no todas las películas duran en el tiempo. Y esta me dio muchas satisfacciones. Le tengo un cariño muy especial. Y cuando lo escucho, pues toca fibras, ¿no?